Bendiciones, Dios le bendiga. Hoy vamos a estar discutiendo las 7 palabras. La historia de la humanidad fue una marcada, un antes y un después de la crucifixión de Jesucristo en el Calvario. Fue uno de los momentos más revelador. El corazón de nuestro Dios se muestra de una manera que el ser humano puede entender un poco más de su mensaje. En el trayecto hacia el Calvario podemos escuchar las 7 palabras, ¿verdad?, exclamadas por Jesús en la cruz. Hoy día aún estas palabras son recordadas en muchas de nuestras congregaciones e iglesias. Las 7 palabras se refieren a 7 palabras pronunciadas por Cristo durante su crucifixión y son recogidas en los 4 evangelios, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Estas expresiones son de suma importancia para cada uno de nosotros los cristianos, ya que ofrece un profundo entendimiento de su enseñanza y de la espiritualidad. Cada palabra refleja diferentes aspectos de su mensaje, de su sacrificio y de su amor por toda la humanidad. Tengo que mencionar una breve biografía de Flavio Josefo. Flavio era un historiador, ¿verdad?, muy conocido, que era judío, miembro del partido de los fariseos, descendían de una antigua familia de sacerdotes, nacido en el seno de una distinguida familia sacerdotal. Nació en el seno de esta familia. Sus padres pertenecían a la aristocracia sacerdotal de Jerusalén y su madre pretendía descender de la casa real de los Asmoneos. ¿Por qué estas palabras de Jesús son tan importantes? ¿Qué significado tiene para nosotros que vivimos a más de 2000 años de distancia de aquel Golgota? ¿Por qué descendieron, verdad? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Pues comencemos. Pues estas palabras son sumamente importantes y significativas para nosotros. Fueron declaraciones cargadas de amor, de verdad y propósito eterno. Cada una revela algo de la naturaleza divina del Salvador y al mismo tiempo habla de nuestras propias batallas diarias, como el perdón, el al dolor y a la esperanza y a la soledad. Representa conceptos fundamentales como la compasión, el perdón y el amor al prójimo. Estas enseñanzas de Jesús nos revelan el corazón mismo del Evangelio. Las comunidades cristianas han adoptado estas palabras y la han integrado en su ritual y liturgia de cada una de las congregaciones, reflejando así su relevancia continua, ¿verdad?, al uso de estas palabras. En el contexto histórico, tenemos que remontarnos al siglo I, ¿verdad?, donde Jerusalén era un cruce de caminos culturales y religiosos. La llegada de Jesús, pues, era algo, ¿verdad?, novedoso. Era la figura central del cristianismo, era un revolucionario, amén. Generó tanta admiración como controversia entre el pueblo y las autoridades religiosas y políticas. Según el historiador Flavio, estas crucifixiones romanas que se practicaban en aquel entonces, él menciona que eran brutales y eran públicas. Estaban diseñadas para humillar y castigar al condenado, de tal manera que era despojado de toda dignidad. Sin embargo, nuestro Señor hizo todo lo contrario. A diferencia de otros condenados en aquel entonces, él no gritó, no insultó, no maldijo y no buscó tampoco hacer venganza. En lugar de eso, Jesús, aún crucificado, exclamó estas 7 declaraciones eternas que han transformado la vida de muchos a nivel de los siglos y que hoy en día todavía sigue transformando vida. Este poderoso mensaje en la cruz no solo marcó un evento histórico, sino que hoy en día sigue siendo la base de nuestra fe, de nuestra esperanza y redención. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Bueno,
Estas cosas sucedieron porque el mismo Hijo de Dios estaba pagando el precio de nuestros pecados. Había un plan. Desde antes de la creación había un plan y Jesús era el enviado para cumplir este plan. Y por eso es el encargado y por eso él estaba pagando el precio de nuestros pecados. Porque nosotros no estábamos capacitados, nosotros, el ser humano, no estamos capacitados para nosotros mismos llevar nuestra redención. No, el único capacitado y justo era Jesús. No fue una tragedia inesperada, como mencioné, era un plan eterno ya de redención y estaba para cumplirse en la vida de Jesús. En ese momento donde Jesús, siendo crucificado, entregó su vida, fue mucho más que un sufrimiento. Él fue una revelación completa del amor de Dios. Podemos ver el amor expresado a través de este sacrificio y lo expresó con estas 7 palabras en la cruz, que sigue siendo el mensaje de voz que cambia el corazón de todos. ¿Cuáles fueron estas palabras? Aquí la tenemos enumerada y vamos a ir sobre ella a cada una. Comenzando con la primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién hace esto? El único que puede hacerlo es el Hijo, ¿verdad? Solo el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Esta palabra de Jesús nos revela que la misericordia es parte esencial del carácter de Dios, del carácter divino de Dios, que es misericordioso y perdonador. En el momento de mayor sufrimiento, Jesús, crucificado, nos mostró que hay un corazón, que hay en el corazón del Padre. Vemos que hay perdón para los ignorantes, compasión para los crueles, oportunidades para los perdidos. En Mateo 6, 14 al 15, eh, dice la palabra, porque sois perdonado porque perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Estamos siguiendo su ejemplo. Perdonar no significa olvidar el dolor, pero sí significa soltar el derecho a vengarnos. Es entregar esa carga al único juez justo. Tal vez hay alguien en tu vida que te ha herido profundamente y el Señor lo entiende y Él sabe cuán difícil es, pero el Señor nos llama a algo más grande, a algo más alto y es que tenemos que ser liberados, ¿verdad? Y llevar esa libertad del perdón. Esta es una enseñanza que Jesús más, ¿verdad? Más contraculturales. Esto rompe paradigmas y pensamientos y va mucho, y es algo más poderoso lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La segunda palabra dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda declaración de la palabra de Jesús en la cruz fue dicha a un hombre que estaba colgado a él, un ladrón, un criminal, uno que no tenía obra que mostrar ni tiempo que rehacer su vida. ¿Acaso tú y yo no nos reflejamos en ese ladrón y ese criminal? Amén. Que también Dios lo vio con compasión y con amor y le dio una promesa, porque este que estaba colgado volvió a Jesús con fe y recibió la promesa más gloriosa que un alma puede escuchar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esta es la esencia del Evangelio, la salvación por gracia, porque la gracia solamente a través de Jesús es que logramos adquirirla, no por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios. Pablo lo confirma en su palabra y dice en Pablo en Efesios 2, del 8 al 9, dice de la siguiente manera, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es regalo de Dios, de Jesús, no por obra, para que nadie se gloríe, o sea, no es por obra humana, es por el don de Dios.
Aquí vemos que el plan redentor de Dios alcanza incluso hasta en los últimos momentos a quienes simplemente creen. Es una esperanza para los que piensan que ya es tarde. Hasta el último momento tienes la oportunidad para creer en el Señor y ser salvo de adquirir esta promesa de estar en el paraíso con Dios. Nunca es tarde para volverse a Jesús, aquel que fue crucificado. La tercera palabra, madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Mientras Jesús agonizaba, notó la presencia de su madre María y también de Juan, aquel discípulo amado. En medio del dolor él se asegura de que ella no quede desamparada. Vemos aquí el cuidado y el amor, ¿verdad?, que de Jesús tenía también reflejado a la humanidad. Y esto es muy importante. Él estaba cumpliendo con la misión, ¿verdad?, más grande de la historia, pero aún así se preocupó por lo más pequeño, por lo personal y por lo humano. Somos nosotros. Este gesto nos revela que Dios no solo salva almas, también cuida de los corazones, cuida de cada uno de nosotros. Nuestro Señor no es un Dios frío, no está lejano. Él está bien cercano y muy atento a cada uno de nosotros, de sus hijos. Se preocupa por nuestra familia, por nuestras relaciones y por nuestras heridas que recibimos diariamente. En Primera de Juan 3:18 dice de la siguiente manera, y vemos aquí la ternura y el amor y el cuidado en estas palabras expresadas. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. O sea, que nuestro amor no sea uno que tú puedas expresar, no, sea en acción. Y esto me recuerda en que en la cultura china, los chinos no son tan expresivos. Ah, yo te amo, te abrazo, te beso. No, ellos no son de este tipo de expresiones. Ellos más bien se muestran sus expresiones a través del servicio. Como un ejemplo, te preguntan, ¿comiste? Te dan de comer, te sirven, están atentos y te velan mientras estás comiendo. Si ve que tu vaso se está ya acabando el líquido, vuelven otra vez y te sirven más. Y te siguen sirviendo comida, ¿verdad? Porque esa es su manera de expresar su amor. Y así de misma forma nosotros debemos de expresar con hechos el amor hacia los demás. Fue exactamente lo que Dios hizo. Amó con hechos, no fingiendo, con hechos. El cuidado por María es un llamado también a nosotros. ¿A quién estamos ustedes cuidando? ¿Cómo estamos sirviendo a los demás, a los otros, a los nuestros? Tenemos que hacer conciencia y de que esto nosotros tenemos que demostrar el amor a todos aquellos que estamos cuidando y a los que estamos, ¿verdad?, que son nuestra familia. El verdadero amor se manifiesta con los detalles, no solo con los grandes gestos. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a la mirada a quien nosotros nos rodean, a las personas que quizás hemos descuidado. Servir a los demás no es una opción para el creyente, es nuestra obligación. Es la evidencia de una fe vivida. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En hebreo viene siendo Eli, Eli, lama sabactani. Es una frase es de la frase más importante de la palabra, de una de las palabras de Jesús en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, cita el Salmo 22 y me gustaría leerlo, el Salmo 22 en el versículo 1. Dice de la siguiente manera, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Y la estoy leyendo de Reina Valera del 60. Amén. Así que él utiliza la palabra, siempre vamos a ver que Jesús siempre utiliza la palabra y nosotros siempre debemos de acudir a la palabra para que Dios nos hable a nuestra vida.
para expresar una angustia, ¿verdad? De esta forma Dios expresa una angustia real, una con profundidad y una angustia bien desgarradora. Por primera vez vemos a un Jesús experimentando una separación del Padre, porque es el momento que estaba cargando con nuestros pecados. Y tenemos que hacer un paréntesis aquí. Cuando vemos esta separación, que Dios abandona a Jesús, es porque tenemos que recordar que donde hay contaminación y donde hay pecado, Dios no puede estar. Por eso es que cuando Jesús está llevando el peso de nuestros pecados sobre él, Dios tiene que alejarse de él. Y aquí es que vemos esa separación. ¿Ok? Espero haberme explicado con esto. Así que Pablo explica en 2 de Corintios 5:21 de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tuvo que asumir nuestras culpas y llevar nuestras culpas al Calvario para que nosotros tengamos una relación con nuestro Padre. Amén. Él hizo esa transición, ¿verdad? Y lograr esa unión, ese lazo entre Dios y el hombre. Esa separación que tú y yo la merecíamos. Él no la merecía, pero Él la sufrió por ¿verdad? Por nosotros. Él tomó nuestro lugar, porque nosotros no teníamos la capacidad y el poder para asumir esto. Solamente Él lo podía hacer. Este clamor por Jesús en la cruz no fue un grito de desesperación sin sentido. Fue un grito donde Dios estaba cumpliendo de justicia divina, la justicia divina. El santo estaba cargando la culpa de cada uno de nosotros. Ahora, detengámonos un momento. Y te pregunto, ¿te has sentido abandonado por Dios en algún momento? Sí, sí, nos hemos sentido, claro que sí, tenemos que admitirlo. Jesús sabe cómo te sientes, sabe lo que es eso. Él lo pasó, Él lo sintió. Pero también sabe, y que nosotros debemos saber que al otro lado de esa experiencia hay algo más. Y es que aunque él se sintió abandonado, el Padre nunca lo dejó de amarlo, nunca lo dejó desamparado, ¿verdad? Como podamos pensar, ¿verdad? Él nos muestra que hay esperanza, que no siempre, aunque no siempre lo podamos sentir, Dios siempre está con nosotros. En Salmo 26:7 dice de la siguiente manera: y Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este fue David. Amén. David experimentó esto también, pero supo entender y creer que él tenía esperanza y un refugio que era Dios. Esta profunda declaración de Jesús nos invita a confiar en medio del silencio. Aunque podamos entender que Dios no está haciendo nada, que hay un silencio de parte de Dios, Dios aún así está ahí, pendiente a nosotros, que tengamos y recordar, nunca perder la fe, aunque estemos en un silencio, entendamos que siempre el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Quinta palabra: tengo sed. Esta palabra de declaración es poderosa. Vemos algo que a menudo olvidamos. Jesús tenía un cuerpo como cada uno de nosotros. Él no era un espíritu que andaba por ahí vagando, no. Era un hombre que tenía un cuerpo de carne y de hueso, que tenía nervios, que tenía venas, músculos y tenía un padecimiento en ese momento que tenía sed. Tenemos que recordar que el cuerpo humano tiene un 80% es agua. Él estaba flagelado. Él tenía muchas heridas por todos lados. Había perdido mucha sangre. Estaba perdiendo mucha sangre, estaba expuesto al sol y su cuerpo acababa por ser hidratado porque estaba deshidratado, estaba en crítico y quería agua. Pero ¿por qué esto es importante?
porque nos muestra que Jesús realmente vivió entre nosotros, que también Él sintió y padeció lo que cualquier ser humano puede padecer. Sintió hambre, sintió sed, sintió agotamiento, sintió el rechazo, sintió el dolor, y al hacerlo se convirtió en uno igual que nosotros, pero también se convirtió en el sumo sacerdote. Él era nuestro sumo sacerdote, compasivo. Él entendía lo que los seres humanos padecen. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow, la misma palabra habla de él. Hermano, hermana, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes cansado, sin fuerza? Emocionalmente estás drenado. ¿Sabes qué? Él te entiende. Él no está lejos, ni es indiferente a lo que puedas estar pasando. A Él puedes acudir y tal como estás, Él te recibe y Él te fortalece. Quinta palabra, consumado es. Vemos las exclamaciones, signos de exclamaciones. Consumado es. Esta palabra de victoria es una misión. Dice que esta misión fue cumplida. Una deuda saldada. Es cuando usted adquiere una casa a plazos, igual que un carro a plazos, llega ese último pago y sabe que después de ese último pago tiene que sentarse a firmar un montón de papeles indicando que consumado es. Todo fue completado, la misión de pagar todo fue cumplida. Y así lo hizo Jesús. Esta palabra viene del griego, se pronuncia de la siguiente manera. Tetelestai. Una palabra que usada es para marcar una cuenta como una cuenta pagada en su totalidad. Eso fue lo que clamó desde la cruz. En Colosenses 2:13 al 14 dice de la siguiente manera, y a vosotros os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto lo hizo Jesús. Lo culminó en la cruz. ¿Lo ves? La obra fue terminada. No hay nada que podamos agregar. No necesitamos ganar el favor de Dios con nuestro esfuerzo humano. Dios lo hizo todo. Y Él no nos pide a nosotros que le paguemos. ¿Cómo le podemos pagar? No, no hay forma de pagarle al Señor. Solo debemos creer, rendirnos y vivir con gratitud. Cuidado con esto. No podemos vivir como redimidos, no en pasividad, no en conformismo espiritual, sino que nos levantemos cada día y en cada momento con la conciencia de que hemos sido comprados a precio de sangre, que vivimos con un propósito, con una humildad y con gozo. Es compartir con otros esa victoria que Jesucristo, ¿verdad? Crucificado, ganó en la cruz por nosotros. Esta es la parte épica de este mensaje en la cruz. Todo fue cumplido a través de Jesús. Séptima y última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta última palabra que Jesús en la cruz expresa una total confianza. No fue un grito de derrota, sino una entrega absoluta al Padre. Él no muere como víctima, sino como vencedor que confía en las manos del Todopoderoso en su Padre. Esta frase cierra el círculo perfecto de la crucifixión. Comenzamos con un perdón y terminamos ahora con fe. En el Salmo 31:5 dice de la siguiente manera, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Vemos que la palabra se cumple en él.
Toda la palabra se cumple en él. Jesús no improvisó. Él siempre utilizaba la palabra, incluso en sus últimos alientos. Siempre la utilizó. Nos enseña, ¿verdad? Que la fe no es solo en los días de bueno, sino en los días también malos. Su confianza en el Padre, incluso en la muerte, nos anima a vivir y morir con la misma esperanza. O sea, veamos el ejemplo de Cristo y que sea emular en nosotros. Estas palabras, esta séptima palabra de Jesús en la cruz corona su entrega perfecta. Es una de las más profundas enseñanzas de Jesús. Rendirse en paz, porque estamos seguros en las manos del Padre. Amén. Tenemos que estar seguros en las manos de nuestro Dios. En conclusión, podemos estudiar la historia, podemos admirar el sacrificio de Cristo, podemos saber todo de uno de la A a la Z, referente al sacrificio. Podemos conmovernos con lo ocurrido en el Gólgota, pero si estas 7 palabras de Jesús en la cruz no transforman nuestra manera de vivir, nos hemos perdido de lo más importante. Tenemos que entender el mensaje, comprenderlo y hacerlo valer en nuestras vidas. Jesús no habló desde la cruz para informarnos, Él habló para transformarnos. Esa es la importancia del mensaje. Cada palabra es una invitación, un llamado, un espejo que nos muestra cómo debemos caminar como discípulos. No es solo el que Él dijo, es cómo lo vivió. Y ahora nosotros somos llamados a vivir en ese mismo espíritu. Este es el mensaje de la cruz. Una vida redimida, activa, rendida y obediente. Jesús nos recuerda que hay un lugar esperando para nosotros, que esta vida es temporal, que el cielo es eterno. Vivir con la esperanza eterna es mirar cada situación en la luz de la eternidad y saber que el sufrimiento tiene fin, pero la gloria que viene no tendrá fin. Esto es lo que grita el mensaje de la cruz. Hay vida después de la muerte, esperanza más allá del dolor. Cuando entendemos esto, la ansiedad se calma, la fe se fortalece y la gratitud crece. Estamos caminando hacia el olvido, estamos caminando hacia el hogar. Servir a los demás en amor. Jesús en la cruz se preocupó por el bienestar de su madre y ese acto nos habla a todos nosotros. Jesús su crucificado nos muestra otra manera. Servir aún en los medios de en medio de nuestras cargas. Amar aún en los medios de sufrimiento. Es una de las más claras de desafiantes enseñanzas de Jesús. Amar activamente cuando menos fuerzas tenemos, como lo tuvo Jesús, aún hasta el final, con la poca voz. Gloria a Jesús y la debilidad de su cuerpo. Era muy expresó su amor. El amor cristiano no solo es un sentimiento, es acción, es movimiento. Es mirar al que sufre, al que está solo, al que tiene hambre y hacer algo. Sí, te alimentas, pero hay que dar alimento. ¿Entiendes? Cada vez que escuchamos un sermón sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, aprendemos que no son solo un testimonio de amor y entrega, sino también un llamado a vivir bajo su ejemplo. Así es, un ejemplo a emular. Al recordar estas palabras en la cruz, no solo honramos el sacrificio de Cristo, sino que también renovamos nuestro compromiso de vivir una vida que refleje su amor y su gracia. Ese es el propósito. Que esta enseñanza te fortalezca y te inspira a caminar con fe, esperanza y gratitud. Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza te haya ayudado mucho. Amén.
Esta es la bibliografía de todos los lugares que utilicé para crear este estudio, ¿verdad? Pueden utilizarla, pueden entrar a ella y buscar mucha más información sobre esto. Siempre les reclamo, visite mi página, suscríbase, de a la campanita, ¿verdad? Para que pueda recibir las notificaciones cada vez que yo baje un video y compartan. Si les gustó, dele también a los demás para que puedan escuchar palabra del Señor y aprender. Así, y déjame tu comentario si te gustó el tema, si quieres algún otro tema, ¿verdad? Esto me ayudará mucho para seguir creciendo y también poder ayudarte más en ¿verdad? Tus dudas que puedan ser más aclaradas. Así que Dios te bendiga mucho. Declaro sobre tu vida muchas bendiciones, salud, amén, y mucha prosperidad. Así que Dios te bendiga.